Bienvenidos y bienvenidas a Somos Todos. Hoy estamos una vez más acompañándoles hasta sus hogares, sus trabajos, en el dispositivo móvil, en las redes sociales y cualquiera de las plataformas en las que estamos llegando a través de Radio Televisión de Veracruz, que es nuestra casa, y desde donde estamos platicando y hemos hecho un vínculo muy importante con la sociedad para hablar de la discapacidad o de las discapacidades, de personas que tienen alguna condición, de personas que adquieren una discapacidad, pero también la importancia de conocer lo que opinan especialistas. ¿Y cómo podemos hacer esta parte en sociedad? Bueno, es muy fácil. Hoy lo vamos a descubrir porque tenemos el tema de la familia y la discapacidad. Agradecemos a nuestro intérprete de la lengua de señas mexicana de la Asociación Civil en Señas, Inclusión y Accesibilidad. Aquí iniciamos Somos Todos. Y bueno, como parte de esta temporada, aquí en Somos Todos, nos hemos incluido también para poder conocer diferentes maneras de comunicación. Una de ellas es el braille. Y Elisa Huerta nos tiene lo siguiente. Nuestra siguiente serie son signos de puntuación. El punto se ocupa con el punto número 3, la coma, el punto número 2, el punto y coma, el punto 2 y 3, los dos puntos, el punto 2 y 5, el guión lo utilizaremos con el punto 3 y 6. Para abrir o para cerrar una pregunta, ocuparíamos el punto 2 y 6. Para abrir o para cerrar una expresión, ocuparíamos el punto 2, 3 y 5. Para las comillas, utilizaríamos el punto 2, 3 y 6. Y para abrir un paréntesis ocupamos el punto 1, 2 y 6 y para cerrar paréntesis ocuparíamos el punto 3, 4 y 5. Y los tres puntos únicamente pondríamos 3 veces el punto final, que sería el punto 3. Muchas gracias. Esto fue la serie Signos de Puntuación. Gracias Elisa por darnos estos tips también y para ir conociendo y adentrándonos a las nuevas maneras de comunicación que tenemos la sociedad en general. Bueno, hablando de familia y discapacidad, tenemos el testimonio de la mamá de Pancho. Pancho tiene discapacidad intelectual. La señora Paula nos abre su corazón, pero también la manera en cómo ha trabajado con su hijo. Vamos a ver. Mi nombre es Paula Aurora Daza. Para servirle, el nombre de mi hijo es José Francisco García Daza. Sí, fue un parto mal atendido, fue negligencia médica y bueno, pues ahí están las consecuencias. Su discapacidad es intelectual. Desde muy bebé vimos que tenía ciertas características diferentes a todos los niños porque no balbuceaba y lloraba cuando le decíamos el mamá, el papá. Entonces su desarrollo fue físico normal, pero ya para el aprendizaje ahí fue donde empezamos a batallar, su lenguaje y su aprendizaje intelectual, ahí fue donde empezamos a luchar. Él tiene 49 años, educación especial pues apenas empezaba a surgir y teníamos que andar buscando apoyo para poder sacarlo adelante. Realmente nos enfrentamos como familia a muchas barreras porque no había dónde incluirlo en educación. Hemos logrado avances fabulosos con él, pero como familia es el trabajo más difícil y más arduo porque trabajamos 24 horas, vigilamos 24 horas. Entonces es muy importante el apoyo de la familia, sobre todo los que viven en casa con el chico. Es fundamental. Si nosotros no los apoyamos o los aislamos, los chicos se quedan ahí como una maceta con una planta y pues nada más les damos de comer, como a la plantita el agua y ahí se quedan. Entonces hay que trabajar mucho con ellos, es fundamental el apoyo. A los padres, sobre todo que tienen alguna persona con discapacidad, sea la que sea, llámesele como se le llame, necesita mucho apoyo, mucho respaldo, mucho amor, mucho afecto y sobre todo mucha paciencia, porque son 24 horas de estar luchando con ellos, vigilándolos desde el sueño
hasta que se acuestan nuevamente. Entonces, sí es fundamental que el padre o la madre, y si es, a veces contamos con madres solteras o con madres abandonadas porque el papá huye, es fundamental que sí respalde el resto de la familia a esa mamá o a la pareja para que el chico salga adelante. Sí, con mucho trabajo, con mucha lucha, pero pues aquí está la prueba de que sí se puede. Hagamos conciencia a la sociedad, que no los veamos como algo raro, como algo diferente. Todos somos diferentes y todos tenemos discapacidades, porque nadie es perfecto. Entonces yo invito a la sociedad en sí, que cuando vean a un chico con alguna discapacidad, no volteen a verlo con morbo o con, ay, ¿qué tendrá? No, sino que al contrario, lo saluden, porque son personitas muy amorosas, dan mucho amor, mucho afecto y nos demuestran que el mundo es diferente con ellos. Ya lo mencionaba Paula Aurora Daza, que es mamá de Pancho y que hemos visto ahora aquí en Somos Todos, y que en cada uno de nuestros capítulos y episodios conocemos a diferentes personas de muchos lugares que siempre tienen algo que contarnos, algo que visibilizar, pero sobre todo la parte de humanizarnos y de tener esta empatía. Y el día de hoy, precisamente para hablar de familia y discapacidad, en cuestión de este apoyo familiar que se tiene que dar, cómo es que nos convertimos en acompañantes, en cuidadores, cuidadoras, pero también en esta parte en la que podemos llevar una misma línea. El psicólogo Rubén Montiel, a quien me da mucho gusto saludarte. Rubén, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias por estar aquí en Somos Todos, en formar parte de esta temporada en la que hemos hablado pues de muchas de las discapacidades que existen, de muchas personas que, como bien mencionábamos, nos dan su testimonio. Pero una cosa es ver a la persona que tiene alguna condición o que adquiere una condición física y otra es, ¿qué hacemos las personas que estamos del otro lado? ¿Cómo la hacemos? ¿Por dónde empezamos, Rubén? Pues en esta cuestión yo creo que la familia es una parte o es la parte primordial, el pilar principal para que una persona con discapacidad tenga calidad de vida, que es lo que se busca en la intervención, en el trabajo con las personas con discapacidad, es esta parte, que tengan calidad de vida para que puedan desarrollar su vida de la manera pues más normal, podríamos decirlo, y con explotando también sus habilidades, ¿no? Entonces la familia, que es los que los conocen más, son los que pasan más tiempo con ellos, pues son la parte primordial en este desarrollo. Pongamos en un contexto así, un familiar tiene una discapacidad, ya sea que haya nacido con o que la adquiera después. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer la familia para no revictimizar o no sobreproteger? ¿Cuáles serían como el ABC de estos pasos? O familia y amistades también, ¿no? El entorno. En este caso yo creo que lo primero que se tiene que atender es buscar un diagnóstico certero de qué es o cuál es el trastorno que está sufriendo en este caso el niño. Bueno, yo trabajo con niños, en este caso los niños. Para que sea un diagnóstico claro y a partir del diagnóstico podamos nosotros hacer una intervención de acuerdo a la neurodivergencia que el niño presente, ¿ok? Porque cada trastorno pues tiene su proceso de pensamiento, su proceso cerebral al dar una respuesta. Claro. Entonces es muy importante conocer el diagnóstico y de ahí yo creo que es muy importante que las familias se informen sobre este trastorno o este diagnóstico que es dado, ¿no? Porque pues nosotros no podemos atender algo si no lo entendemos. Claro. Si nosotros no entendemos cómo funciona esta neurodiversidad, pues no vamos a poder atender los indicadores principales de este trastorno. En esta parte de los trastornos, ¿cuáles son? Te ha tocado, tú que eres también parte de USAER, aquí en la capital veracruzana, aquí en Jalapa, como psicólogo que te adentras también con la infancia. ¿Es diferente el proceso de una persona adulta o de un niño o de una niña? ¿Cómo es? Pues en este caso, por ejemplo, una discapacidad adquirida ya en una persona adulta, pues también va a depender mucho de él, ¿no? De cómo se siente, el estado de ánimo que haya pasado después de algún accidente, que es lo más común en esto, y cómo se sobrepone a esto. Pero pues la familia siempre va a estar apoyando esta parte. En cuestiones de niños o de discapacidad de nacimiento, pues los papás son los primeros que tienen que observar las conductas del niño o que estar muy atentos a cómo va el desarrollo del niño para que puedan atenderlos a tiempo
y pues pueda ser efectiva el apoyo que se le brinda. Ya que tenemos este reconocimiento como familia, ya que decimos, bueno, sabemos que hay un tema, sabemos que hay verlo no como un problema, sino como una oportunidad quizá, ¿no? Para poderle dar otras herramientas para llevar su vida, para hacer sus funciones, para sobresalir, etcétera, etcétera, y que se adecue a todo el tema social, ¿no? A todo el tema que hay fuera de casa. Cerrando la puerta de la casa es otra cosa. Las familias son contenidas también en este sentido, por ejemplo, en cuestión de terapia psicológica, ¿es importante? Claro que sí, en sí, con los niños tenemos que trabajar mucho con las familias. Como comento yo luego con los papás de USAER, yo puedo trabajar con su niño, atenderlo, pero yo estoy solamente 1 hora a la semana o 2 horas a la semana, por mucho en un horario escolar. Los que pasan las 24 horas con los niños son ustedes, entonces los que lo conocen mejor son ustedes. Yo les puedo brindar las herramientas para que puedan intervenir con ellos y trabajar las habilidades que requieren. ¿Cuáles son esas herramientas? ¿Cuáles son las más básicas o las que se podrían dar, por ejemplo, para familias o personas que nos están viendo en alguna zona vulnerable, zona serrana, alguna comunidad que diga, pues estoy en esta situación, pero 1, no tengo como para una terapia, 2, no sé con quién ir, 3, a lo mejor hay veces hasta que ni se interesan, ¿no? Porque piensan quizá que no es importante. ¿Cuáles serían estas principales? Pues hay habilidades parentales. Existen las habilidades parentales. En este caso de discapacidad, pues mucha paciencia, conocimiento sobre el tema, como le digo, para desarrollar, para realizar un desarrollo correcto en él, ¿no? Y que podamos nosotros también no entrar en sobreprotección. Es algo que los papás con niños con discapacidad caen mucho en este tema, precisamente por el desconocimiento de cómo tratarlo, ¿no? Y también hay mucha parte de aceptación por parte de los papás. Yo creo que es de las primeras partes, la aceptación que tienen los papás hacia la discapacidad que tiene su hijo para poder atenderla, porque si no caen en un juego en el que no lo atienden porque no lo han aceptado, ¿ok? Entonces yo al no aceptarlo, pues no doy el siguiente paso, el cual es atenderlo, llevarlo con los profesionales para que a mí me enseñen cómo trabajar con él. Eso es una maravilla. De hecho, tenemos uno de los testimonios también de Alfredo Zamora. Él es papá de una pequeña que tiene síndrome de Down, Analí. ¿Te parece si lo vemos? Okay, claro que bueno, sí. Pues vamos aquí en Somos Todos a ver lo siguiente. Mi nombre es Alfredo Zamora Servín. Soy papá de Analí Zamora Lagunes. Y el desarrollo que hemos llevado con Analí ha sido desde pequeñita. La hemos llevado a diferentes terapias, a diferentes instancias, y nosotros siempre consideramos que era una niña normal. No teníamos por qué tratarla diferente, ni por qué la gente a su alrededor la tratara diferente. Al contrario, siempre ha sido para nosotros una niña normal. Desde antes del nacimiento ya sabíamos que íbamos a tener una niña especial. No sabíamos qué características iba a tener. Gracias a Dios fue el síndrome que tiene Analí, es síndrome leve. Gracias a todo el trabajo que se ha desarrollado con Analí, incluso ella terminó una licenciatura. Ya es maestra en artes escénicas con énfasis en ballet. Ya ahorita ya presentó su examen práctico, le falta nada más el teórico, que como es un trámite difícil porque no depende de la escuela, sino depende de otras autoridades más arriba y no se ha logrado. Para empezar, que no los encierren. Para empezar, que si tienen algún niño con discapacidad, que lo saquen a la luz, que salga. No tienen por qué esconderlo. Al contrario, tiene que ser una maravilla para ellos haber engendrado a un niño. Y lógicamente, si es un niño especial, hay que apoyarlo. A ella le gusta trabajar mucho con niños. Es su delirio. Y ahí en la escuela en la que ella asistió, que es Artes Escénicas de Nandegui, siempre nos han apoyado. Nosotros desde siempre hemos buscado el bienestar de Analí. Y pues si nos decían
Tiene que nadar, vamos a la alberca. Ahí está en la alberca. Tiene que andar en caballito. Ahí vamos a los berros. Hasta compadres de los señores que manejaban los caballitos nos hicimos. Porque no nada más daba una vuelta, sino daba 10, 15 vueltas en un día. Y cada 8 días ahí estábamos en los caballitos. No, que tiene que ir a terapia de lenguaje. Pues le buscábamos terapia de lenguaje. Entonces, es una lucha diaria que creo que está redituando. Porque si ustedes ven a Analí, si ustedes platican con Analí, es una niña normal. Como debe de ser. Como debe de ser, de acuerdo a nosotros. Desgraciadamente hay mucha gente que la ve con cara, ser empáticos con ellos. Y todos los niños, todos tienen algo que enseñarnos. No nada más Analí, todos. Que no dejen de apoyar a su hijo o a su hija, que es una carrera larga y que tienen que resistir. Hagan de cuenta que es un maratón y no nada más son 2 metros los que hay que recorrer, sino mucha distancia. Y esa distancia solamente la vamos a lograr si somos empáticos con sus hijos y tratarlos normal. Pues ya vimos a Analí, vimos a su papá Alfredo, quien habla y que afortunadamente hemos conocido muchos papás y mamás que coinciden en ello, en darles estas herramientas para que puedan hacer su vida normal, que no tengan contratiempos, que quizá se puedan encontrar con alguna situación, pero que ellos mismos puedan resolver. Y por eso es el tema de hoy de la familia y la discapacidad, que estamos hablando con Rubén Montiel, que es psicólogo, quien también está en este apoyo con USAER, pero que también sabemos que es importante que la familia nos estemos involucrando. Rubén, como bien mencionábamos y como hemos escuchado a papá y a mamá de diferentes personas que tienen una discapacidad, ya sea adquirida o genética. En el caso, por ejemplo, hablábamos de la sobreprotección, ahorita antes de ver el testimonio. ¿Qué pasa cuando una persona con alguna condición física es sobreprotegida por la familia? Porque hay muchos casos de esos. Así es. Bueno, en este tema escuchaba precisamente el testimonio que papá decía, tenemos que hacer que ellos tengan una vida normal. ¿Okay? Nosotros cuando sobreprotegemos al niño con discapacidad queremos brindarle todo sin que, por ejemplo, él nos pida nada. Me he encontrado con muchos papás que el niño no habla o no quiere hablar y pues ya conocen sus señas, ya conocen lo que quiere sin que el niño lo pida, ¿no? Entonces eso es un tipo de sobreprotección porque no estamos exigiendo, ¿no? Exigiendo esta parte de que el niño pida, de que el niño haga, de que el niño interactúe con los papás. Simplemente le brindamos las cosas que necesitan. Y en los papás con discapacidad es algo muy común. Es algo muy común que no entren en una comunicación profunda con él para desarrollar todas estas habilidades de autonomía y al contrario, pues hagan las cosas por ellos y con esto impedimos que ellos tengan el proceso de aprendizaje. Si yo a mi hijo le quiero enseñar los dientes, pero no lo dejo que se lave los dientes, pues va a ser difícil que él solo empiece a lavarse los dientes. Por supuesto. Okay, entonces tenemos que medir mucho el apoyo que les damos y ajustarlo a apoyarlo en lo que necesiten, no en todo lo que hagan, ¿okay? Sí, para que ellos desarrollen estas habilidades básicas de autonomía. Sí, totalmente. Yo creo que es un trabajo y esto va porque muchas veces, ¿quién es más sobreprotector, la mamá o el papá? En este caso me he encontrado mucho las abuelitas. Las abuelitas son muy sobreprotectoras. Exacto, a eso iba también como de las terceras partes que estamos cercanas, las tías, las primas, las hermanas, o los tíos, los abuelitos, que son esta parte de sobreprotección. ¿Cómo se hace entonces un trabajo ahí de papá y mamá y de, a ver, momento? Ok, en este caso lo que yo siempre platico con papá y mamá, bueno, es observar al niño, observar las habilidades que tiene y a partir de ahí, pues brindarle autonomía para que él vaya desarrollando todo esto. Papá y mamá se ponen de acuerdo en cuáles son las actividades que él puede desarrollar y así mismo se le informan al círculo familiar. O sea, él tiene que hacer esta parte por él solo, lo vamos a apoyar en esto y en esto, pero también hay que dejar que desarrolle sus habilidades autónomas. Y están las dos partes de la moneda, Rubén, lo que comentábamos hace un momento. La sobreprotección, pero ¿y si nadie cuida o nadie ve por el interés del niño o la niña o de la persona adulta con alguna discapacidad?
¿qué pasa? Es así como de, pasa muchas veces, ¿no? La pena. También es muy común que los papás, El abandono. existe un cansancio en los papás también desde que se dan cuenta de la discapacidad de su hijo, pues es un viacrucis de doctores, de especialistas para dar con un diagnóstico certero. Y es caro también. Es caro porque las instituciones públicas pues no se dan abasto para atender todo y tienen que recurrir a las partes privadas que en algunas ocasiones sí son muy caras, ¿ok? Pero pues en esta parte también tienen que entrar en ese conocimiento y pues en algunas veces ellos tienen el cansancio de pasar por todo este viacrucis y pues dejan de comunicarse con su hijo, dejan de atenderlo en la parte personal. Simplemente se dedican a cubrir sus necesidades, pero ya no hay esta comunicación entre ellos. Entonces también pues son como niños abandonados, ¿no? De repente, Sí, que no... totalmente. Estas mismas habilidades que hablábamos pues no son brindadas tampoco porque no hay un aprendizaje familiar, no hay una comunicación familiar. Simplemente me dedico a pues que sobreviva, ¿no? Y tenerlo y brindarle lo que necesita para que sobreviva, más no a explotar sus habilidades. En cuestión emocional también, ¿no? En cuestión emocional, pues son niños que se sienten de repente muy abandonados, muy abandonados. ¿Cómo reacciona un niño o una niña que no está en esta situación de Bueno, cuidados? ¿Qué pues pasa? normalmente son niños muy callados, muy reservados y se observa la falta de interacción de las familias. Hay niños que tienen mucha interacción con su familia y tienen una fluidez verbal alta, tienen un desarrollo de ideas alto. Y en cuestiones cuando no hay esta comunicación o no hay estas relaciones interpersonales con los papás tan fuertes, pues se ven disminuidas todas estas habilidades o todos estos procesos neurológicos. La familia, por ejemplo, la importancia que debemos de tener o de conocer, qué importante es que un niño o una niña o una persona adulta que haya adquirido alguna discapacidad tenga convivencia con otras personas regulares, por ejemplo, para quienes van a una escuela regular, o incluso que es más recomendable que vayan a instituciones donde tengan convivencia con otras niñas o niños que tienen discapacidad. Ok, en este caso pues se tiene que valorar ahí la importancia del diagnóstico y de los profesionales Claro. en el tema, ya que por ejemplo si son discapacidades muy profundas existen centros de atención múltiple, el CAM se les llama, en donde atienden las diferentes discapacidades y hay un área laboral en donde se capacita a la persona para que pueda desarrollar un empleo. En las cuestiones que no son tan profundas, como las que yo atiendo de USAER, bueno, ellos pueden asistir a la escuela regular con algunos apoyos o ajustes que se hacen dentro de pues, los planes de estudios de la SEP. Rubén, si queremos, por ejemplo, conocer un poquito más, bueno, seguramente en este programa quienes quieran pues te podrán buscar, podrán encontrarte en alguna red social para poder trabajar ahí de la mano, sobre todo tantas preguntas que seguramente algunas familias van a tener. Y hoy queremos agradecerte, Rubén Montiel, psicólogo, hablando de la familia y la discapacidad, que creo que nos queda mucho más claro la importancia que debemos de tener como personas que estamos cercanas a una niño o a una niña con algún problema tanto emocional, físico y alguna condición física. Muchísimas gracias. De nada. Gracias. Y qué bueno, quédate todavía un momentito más porque me encantaría que conociéramos lo que se hizo allá en Nautla. Jorge Lorenzo Rojas hizo un libro de adivinanzas muy interactivo, un libro de adivinanzas para ver, leer y también para oír. Vamos a verlo. Hola, soy Jorge Lorenzo Rojas Miguel y estoy presentando el libro 30 adivinanzas de la flora y fauna de Nautla para ver, leer y oír y la lotería multilingüe interactiva de especies animales y vegetales del municipio de Nautla. El pintor nauteco Mario Alcántara, él hizo los dibujos y fue traducido a lengua de señas mexicana, fue traducido a la lengua tutunacú, fue traducido al braille y también tiene la cualidad de que tiene contenido cargado en realidad aumentada. Es una enciclopedia de la tradición oral dentro de un juguete o un juguete que encierra una enciclopedia de la tradición oral. Este material pues nace con el enfoque de dar a conocer la flora y fauna de nuestro municipio, pero no como un artículo científico, con un nombre científico, sino como lo percibe la gente con la que convive, la gente del campo, la gente de la zona serrano-costeña,
que conoce las cualidades de las plantas y los animales y que era importante conservarlo y tenerlo y portarlo, que se quede en algo que tenga una cierta utilidad y que de paso también pueda educar. Yo creo que no tenemos que partirnos en departamentos o en bloques, sino más bien hacer de esto, como vengo de la naturaleza, como vengo de la costa, hacer de esto un estuario donde podamos nosotros experimentarnos a nosotros mismos. El hecho que nosotros tengamos nuestros sentidos despiertos no nos limita a que podamos experimentarnos en la lengua de señas mexicana, ni que podamos experimentar también en nuestro tacto. Despertar nuestras mismas capacidades y nuestros propios sentidos y elevarlos a su máximo potencial. Ese QR que nosotros aquí vamos a escanear nos lleva a la locución en español con la profe Bruno Rubio. Entonces tenemos el disco descargable en español, el disco descargable en Tutunacú, gratis en la plataforma Bandcamp, y tenemos también los videos que podemos ver en YouTube para su reproducción y para que se lo aprendan y para que lo experimenten y para que se puedan acercar también, porque finalmente, aparte de que es un juguete, aparte de que de una enciclopedia de la tradición oral, también puede ser un recurso didáctico para maestros y para personas que se quieran, pues quieran incursionar en el mundo de estos sistemas alternativos. Jorge Lorenzo Rojas, muchísimas gracias. La verdad es que abres este panorama maravilloso para ver, leer y escuchar con este libro de adivinanzas. Bueno, y de esta manera es como estamos cerrando Somos Todos. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima, aquí a través de Radio Televisión de Veracruz. Que se la pasen muy bien. Hasta pronto.